Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Matemática. En esta oportunidad les traigo nuevos ejercicios sobre límites cuando x tiende a infinito, ¿sí? Si te interesa y estás viendo estos temas, te pido que te quedes para que puedas ver cómo resolvemos los nuevos ejercicios de límites cuando x tiende a infinito. Sin más que decirte, vamos a ello. Bien amigos, aquí estamos con límite al infinito, o lo que es lo mismo, límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Lo que nos dice a continuación es determinar el valor de los siguientes límites. En este caso tenemos el primer límite cuando x tiende a infinito de la función esta que vemos acá, que es 3x al cuadrado más 6 sobre 2x al cuadrado más 9x, ¿sí? Nosotros vamos a tener que encontrar el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Usualmente el resultado puede ser infinito, puede ser un número, ¿sí? O a lo mejor no puede existir, ¿sí? Así que vamos a tratar de encontrar el resultado de este límite cuando x tiende a infinito de la función que vemos acá, ¿sí? Lo primero que nosotros debemos de hacer es reemplazar, ¿sí?, las x, ¿sí?, las x por el infinito para ver qué tipo, o sea, si tenemos una indeterminación, y si hay una indeterminación nosotros la debemos de salvar, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Hacer una serie de pasos para encontrar el valor del límite, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Si nosotros reemplazamos, y mentalmente acá lo vamos a hacer infinito por cada x que vemos acá en la función, ¿sí? No, a mí me va a quedar infinito al cuadrado por 3 más 6 en el numerador, y acá me va a quedar 2 por infinito al cuadrado más 9x, perdón, más 9 por infinito, ¿sí? Noten que en el numerador acá, infinito al cuadrado, si el infinito yo digo que es un número demasiado grande, ¿sí?, lo multiplico por sí mismo, infinito por infinito, me va a seguir dando infinito, ¿verdad? Entonces, al multiplicarlo por 3 a un número tan grande como el infinito, ¿sí?, me va a seguir dando infinito, o sea, va a seguir siendo un número más grande. Y si le sumo 6, ¿sí?, como están viendo acá, estamos tratando el numerador, si le sumo 6 a un número tan grande como infinito, va a seguir siendo infinito, ¿sí? Entonces, ya sabemos que en el numerador tenemos infinito. Vamos ahora en el denominador. Nuevamente yo tengo infinito acá al cuadrado, ¿sí?, reemplazando x infinito, o sea, infinito por x, ¿sí? Acá me va a quedar infinito al cuadrado, lo mismo que la situación que teníamos acá en el numerador, ¿sí? Infinito al cuadrado me va a seguir dando infinito, o sea, va a ser un infinito más grande, ¿sí? Y si yo lo multiplico por 2, va a seguir siendo infinito, ¿sí? Y además, le sumo, acá me va a quedar en el siguiente término en el denominador, perdón, yo tengo 9 por infinito, va a seguir, es infinito, ¿sí? Y si yo le sumo infinito más infinito, va a ser infinito, ¿sí? Entonces, ya sabemos que en el denominador también tenemos infinito, ¿sí? Por lo tanto, miren lo que hemos encontrado acá, la indeterminación infinito por infinito, ¿sí? A esto nosotros le llamamos indeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Esto no existe, o sea, infinito sobre infinito es algo que a nosotros nos va a instar, en este caso, digamos, a armar una serie de pasos para encontrar, digamos, o sea, el límite cuando x tiende a infinito, o sea, el número que debemos encontrar acá, ¿sí? Entonces, a esto nosotros le llamamos indeterminación, infinito sobre infinito. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Es tratar de salvar esta indeterminación, ¿sí?, encontrar un valor de este límite, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es volver a escribir el límite, ¿sí? Vamos a ver en el numerador, ¿sí?, cuál es el término, en este caso, que tiene el exponente más grande, ¿sí? Vamos a ver acá, miren, tenemos x al cuadrado, que es el primer término que vemos acá, que tiene como coeficiente el número 3, ¿sí? El exponente es el 2. Entonces, por lo tanto, el grado es 2. O sea, vamos a decir que el grado es x al cuadrado. O sea, no es el grado es 2, ¿sí? Pero vamos a tomarlo así como x al cuadrado, ¿sí? Entonces, es el término que tiene el x al cuadrado con el exponente más grande, ¿sí? Y vamos a ver en el denominador, ¿sí?, el grado más grande es el término que tiene el x al cuadrado. Efectivamente, igual, es lo mismo, digamos, en este caso.
porque tenemos x al cuadrado, acá es el término que tiene, que tiene el exponente más grande, que es el 2, ¿sí? Y en el denominador también es el término que tiene, ¿sí?, el exponente más alto, ¿sí?, que es el 2. Por lo tanto, vamos a tomar x al cuadrado en ambos lados, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a agarrar x al cuadrado como como tienen el mismo grado tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Vamos a tomar x al cuadrado. Al ser iguales no podemos elegir, ¿sí? Si elegimos uno y el otro es igual, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por x al cuadrado, ¿sí? Para eso es que nosotros estudiamos esto, ¿sí? Estudiamos para ver cuál es el término que tiene el exponente más grande, ¿sí? Suponiendo que si me hubiese dado x a la cuarta o x al cubo en algunos de estos resultados, por así decirlo, o sea, suponiendo que en el numerador tendría yo x al cubo como término con el exponente más alto, y en el denominador tuviera x al cuadrado, ¿sí? Yo tendría que agarrar el exponente, o sea, el término con el exponente mayor, ¿sí? O sea, el valor de la x con el exponente mayor, ¿sí? Entonces, sería en ese caso x al cubo, ¿sí? Pero como acá son iguales, entonces vamos a tomar x al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a dividir, como les había dicho, vamos a dividir el numerador por x al cuadrado y el denominador por x al cuadrado. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a infinito de, ¿sí?, todo el numerador dividido x al cuadrado y todo el denominador dividido x al cuadrado, tal cual como lo están viendo acá, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir escribiendo el límite cuando x tiende a infinito. Ya directamente vamos a separar este x al cuadrado, o sea, el x al cuadrado que está dividiendo tanto al numerador como el denominador, lo vamos a separar para cada uno de los términos, tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, miren, nos va a quedar 3x al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿sí?, más 6 sobre x al cuadrado. Noten que he separado, digamos, el x al cuadrado que está dividiendo para cada uno de los términos, que son 3x al cuadrado más 6, ¿sí? Y de la misma manera vamos a hacer en el denominador, ¿sí? Me va a quedar 2x al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿sí? Y acá me va a quedar más 9x, perdón, sobre x al cuadrado, ¿sí? Noten que ya es desglosado, digamos, acá el límite en este caso. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué lo he hecho? Noten que si yo hice esto, es por alguna razón. ¿Cuál es la razón? La razón es para que yo pueda simplificar. ¿Qué voy a simplificar? Miren, yo puedo simplificar acá el x al cuadrado sobre con el x al cuadrado que está acá abajo, ¿sí? Y de la misma manera acá en el denominador puedo simplificar el x al cuadrado por el x al cuadrado que está en el denominador, ¿sí? Entonces, de esa forma yo voy a ir viendo qué se puede simplificar y qué no, ¿sí?, para ver qué me queda, ¿sí? Entonces vamos a empezar a simplificar, que es lo que debemos de hacer ahora. Entonces a mí me va a quedar que yo puedo simplificar x al cuadrado con el x al cuadrado que está acá abajo, ¿sí? Acá en el miembro que tenemos acá no puedo simplificar nada porque no tengo ninguna x en el numerador, acá ninguna x que acompaña al 6, por lo tanto no simplifico ahí. Vamos acá abajo, 2x al cuadrado sobre x al cuadrado, yo acá puedo simplificar x al cuadrado con el x al cuadrado que está abajo, ¿sí? Y acá vamos a ver el 9x sobre x al cuadrado. Yo puedo simplificar una sola x, ¿sí?, que es esta, ¿sí?, que están viendo acá, con una sola x que es la que está abajo, ¿sí? Por lo tanto me va a quedar esto y simplifico una, ¿sí? Y ya veremos cómo nos queda. Vamos a volver a escribir, ya después de haber simplificado, vamos a volver a escribir qué es lo que nos ha quedado, ¿sí? Vamos a poner nuevamente límites cuando x tiende a infinito, ¿sí?, directamente de los que nos quedó después de haber simplificado, ¿sí? Acá solamente me ha quedado el 3, ¿sí? Por lo tanto voy a poner el 3. Más, me ha quedado 6 sobre x al cuadrado, porque acá no he simplificado nada, ¿sí? Vamos a ir abajo. Acá solamente me ha quedado el 2, ¿sí?, porque he simplificado x al cuadrado con x al cuadrado. Y si fueron eso, solamente me quedó el número, que es el 2. Y acá vamos a ver 9, acá se fue la x, abajo se fue una sola x. Por lo tanto me va a quedar más 9 sobre x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, sí?
algo muy importante que tienen ustedes que entender y que es algo que en límite, no solamente en límite, ¿sí? Cuando el límite, o sea, tenemos el límite de un número casi, esto ya se lo había explicado en un video anterior, se los voy a dejar acá arriba para que puedan ir a verlo, ¿sí? Eh, Cuando nosotros tenemos el límite de, de un número, suponiendo acá, mire el ejemplo, de un número que es 6, ¿sí? Sobre x al cuadrado, ¿sí? Y donde x, ¿sí? Y el límite, cuando x tiende a infinito de esta función, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Yo voy a ir a reemplazar, si yo voy a reemplazar x por infinito, entonces acá me va a quedar 6 sobre infinito al cuadrado y acá me va a quedar 9 sobre infinito, ¿sí? Solamente en límite, ¿sí? Esto va a valer 0, ¿sí? ¿Por qué va a valer 0? Porque el límite, cuando x tiende a infinito de un número k sobre x a la n, en este caso n es el número 2, ¿sí? Acá me va a quedar infinito, o sea, un número sobre infinito me va a quedar 0, ¿sí? Entonces ya directamente todo este término equivale a 0 y acá 9 sobre infinito, ¿sí? Porque yo reemplazo x por infinito, acá me va a quedar 9 sobre infinito, me va a quedar que todo este término es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, lo único que me va a quedar, ¿sí? Es que el 3, que viene de acá después de haber simplificado, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? Y en el denominador me va a quedar 2, ¿sí? Que es solamente lo que me ha quedado de todo de todos estos pasos que he hecho. Entonces, ¿cuál sería el resultado final de este límite cuando x tiende a infinito? 3 medios, ¿sí? Es muy importante que ustedes entiendan que lo que le había explicado hace rato, ¿sí? Que un número sobre infinito, ¿sí? Es 0, ¿sí? Solamente cuando evaluamos el límite, ¿sí? O sea, obviamente, porque acá yo estoy evaluando el límite. Yo estoy diciendo que x tiende a infinito, ¿qué quiere decir? Entonces yo voy a decir que yo voy a reemplazar la x por infinito. Y ustedes saben que infinito al cuadrado sigue siendo infinito, por lo tanto me queda infinito acá y el número acá arriba, entonces 6 dividido infinito es igual a 0, ¿sí? Y de la misma manera acá, ¿sí? 9 sobre x y yo reemplazo x por infinito, me va a quedar 9 sobre infinito y todo esto en límite, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto me queda 3 medios y el resultado del límite cuando x tiende a infinito es 3 medios, ¿sí? Facilito, facilito, ¿sí? Entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio, vamos a hacer el último, ¿sí? Que es el b. Y como verán, el límite cuando x tiende a infinito de la siguiente función, como verán, este es 5x al cuadrado más 8x menos 6 sobre x al cuadrado menos 2x más 5, ¿sí? De la misma manera como hemos abordado el inciso A del límite anterior, vamos a hacerlo a este, ¿sí? De la misma manera, tal cual. Vamos a ver qué tipo de indeterminación es, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo tal cual siguiendo los pasos que hemos hecho en el anterior, ¿sí? Entonces, noten que si yo reemplazo infinito en cada una de las x de la función esta que tenemos acá, a mí me va a dar infinito en el numerador e infinito en el denominador, ¿sí? Es simple, simple, simple. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo infinito acá en esta x que están viendo y esta elevada al cuadrado, va a ser infinito al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto es infinito. Ese término ya es infinito, ¿sí? Acá, si reemplazo x por infinito y 8 por infinito es infinito, entonces este término también es infinito. Y si yo le resto un número tan grande como infinito, le resto 6, va a seguir siendo infinito porque es o sea, le resto algo tan insignificante a un número tan grande, sigue siendo infinito, ¿sí? Y de la misma manera acá, tal cual como vemos, yo reemplazo infinito acá al cuadrado, me va a dar infinito, ¿sí? Y encima me va a dar un infinito muchísimo más grande porque está elevado por sí mismo, digamos. O sea, está elevado al cuadrado, ¿sí? Y acá yo tengo 2 por x y si yo reemplazo la x me va a quedar 2 por infinito, ¿sí? 2 por infinito sigue siendo infinito, ¿sí? Y acá, si yo reemplacé acá infinito, me va a quedar infinito al cuadrado. Es un número tan grande, pero si le resto 2 veces infinito, sí, va a seguir siendo infinito, no importa, porque acá, si yo, un número que esté elevado a una potencia, es mucho más grande que un número que esté multiplicado por 2, ¿sí? Entonces, acá yo le resto
esto va a seguir siendo infinito y le sumo 5 va a seguir siendo infinito, por lo tanto acá en el denominador tenemos infinito, ¿sí? Es una forma de explicarle para que ustedes puedan entender, ¿sí? Entonces esto me da infinito sobre infinito, ¿sí? Esto es una indeterminación, como ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Y vamos a abordarlo de la misma manera como hicimos el anterior ejercicio. Entonces vamos a copiar de nuevo el límite cuando x tiene infinito de todas las funciones estas, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar la x que tiene el que tiene el exponente más grande, ¿sí? Acá en el numerador la x tiene el exponente más grande, que es el 2, por lo tanto lo sacamos, ¿sí? El grado es x al cuadrado. En este caso vamos a decir que vamos a tomar x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la x que tiene, ¿sí?, el exponente más grande, que es el 2. Y acá de la misma manera vamos a hacerlo para el denominador, ¿sí? Y como verán, nuevamente nos da que son iguales, o sea, encontramos el mismo grado, ¿sí?, que es el 2, por lo tanto es x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tal cual como hicimos anteriormente, dividimos el numerador y el denominador por x al cuadrado. ¿Y cómo nos va a quedar? De la siguiente manera. Volvemos a copiar límite cuando x tiende a infinito de la función, en este caso el numerador dividido x al cuadrado, y de la misma manera el denominador dividido x al cuadrado, o sea, todo esto, ¿sí? 5x al cuadrado más 8x menos 6 dividido x al cuadrado, y en el denominador también x al cuadrado menos 2x más 5 dividido x al cuadrado, ¿sí? Ahora vamos a repartir, digamos, este x al cuadrado para cada uno de los términos y de la misma manera en el denominador, ¿sí? ¿Cómo nos queda? Volvemos a copiar límites cuando x tiende a infinito. Esto es muy importante. Cada vez que vayamos haciendo o cambiando, resolviendo el ejercicio, en este caso, debemos de poner límite cuando x tiende a infinito o límite cuando x tiende a tal número, o depende del ejercicio, ¿sí? Pero eso es muy importante, siempre poner límite cuando x tiende a infinito, en este caso, ¿sí? Nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Habíamos dicho que vamos a distribuir, por así decirlo, ¿sí?, el x al cuadrado para cada uno de los términos, ¿sí? Nos va a quedar que 5x al cuadrado sobre x al cuadrado más 5x sobre x al cuadrado, ¿sí?, menos 6 sobre x al cuadrado. Quedó listo el numerador, ¿sí? Vamos al de abajo. X al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿sí?, menos 2x sobre x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado, ¿sí? Yo les había dicho anteriormente que esto hacemos, ¿sí?, para poder simplificar, ¿sí? Entonces empecemos a simplificar para ver qué nos queda al finalizar, ¿sí? Entonces yo puedo simplificar este x al cuadrado con este x al cuadrado, facilito. Vamos a simplificar este x con una x que tenemos abajo, ¿sí? Y acá tenemos 6 sobre x al cuadrado, no se puede simplificar, no podemos porque no hay ninguna x que esté acompañando al número 6, por lo tanto esto queda igual, ¿sí? De acá abajo tenemos x al cuadrado sobre x al cuadrado, se simplifican totalmente las dos, ¿sí? Acá vamos a ver que tenemos 2x sobre x al cuadrado, vamos a simplificar la x, esta x que acompaña al número 2 con una x que tenemos en el denominador, ¿sí?, más 5 sobre x al cuadrado, ¿sí? Acá tampoco no podemos simplificar nada porque el número 5 no tiene ninguna x que lo acompaña, por lo tanto no simplificamos nada, no se puede, ¿sí? Entonces vamos a volver a decir que el límite cuando x tiene infinito, ya de los que nos quedó después de haber simplificado, sería, miren, acá simplificamos las x al cuadrado con las x al cuadrado, por lo tanto me quedó 5 ahí, como primer número después de haber simplificado. Acá me quedó, si yo simplifiqué una x con una x acá me queda más 5 sobre x, ¿sí? Y finalmente acá no simplificamos nada, tal cual vuelve a como estaba, ¿sí? O sea, 6 sobre x al cuadrado, ¿sí? Vamos abajo. X sobre x al cuadrado, o sea, x al cuadrado sobre x al cuadrado se simplificaron y me queda 1, ¿sí? Acá simplifiqué una x, ¿sí?, de arriba con una x de abajo, me queda 2 sobre x, en este caso menos 2 sobre x, ¿sí? Y acá no simplificamos nada, por lo tanto lo escribimos como está, ¿sí? 5 sobre x al cuadrado. Ahora, nuevamente les vuelvo a explicar que solamente el límite, ¿sí?, cuando tenemos 5, o sea, un número k, ¿sí?, que en este caso podemos decir 5, sobre infinito, es igual a 0, ¿sí? Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a
a ir a reemplazar ya, ¿sí? Voy a ir a reemplazar las x por infinito. Ahora miren, si yo reemplazo acá esta x por infinito, me va a quedar 5 sobre infinito. Y como les había dicho yo, que un número sobre infinito, cuando evaluamos el límite, solamente en este caso es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, acá me va a quedar que este término es igual a 0, ¿sí? De la misma manera acá, 6 sobre x al cuadrado, si yo reemplazo acá este x por infinito, me va a quedar infinitos al cuadrado y esto seguirá siendo infinito, entonces me queda 6 sobre infinito. De la misma manera, me va a quedar que un número sobre infinito, o sea 6 sobre infinito, esto es igual a 0, ¿sí? Y de la misma manera vamos a hacer abajo, ¿sí? 2 sobre infinito, una vez reemplazado, me va a quedar 2 sobre infinito, esto es igual a 0. Y de la misma manera acá en este último término, igual a 0, ¿sí? ¿Qué nos queda? Solamente nos queda el 5 como numerador y el 1 como denominador. Entonces nos queda 5 sobre 1, pero nosotros sabemos que todo número dividido la unidad es el mismo número, por lo tanto el resultado final es 5, ¿sí? Facilito, facilito. Hice 2 ejercicios para que ustedes puedan ver cómo hacemos, cómo resolvemos, cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Sería todo en este video, chicos. No olviden de suscribirse, no olviden de darle like si no han entendido algunos pasos. Vuelvan a ver el video, ¿sí? Vuelvan a verlo las cantidades de veces que sean necesarias para que ustedes puedan seguir aprendiendo, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que les haya entendido. No olviden de suscribirse, no olviden de compartir y no olviden de darle like. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.